Listo. Ya estamos grabando. Mm, Como les decía, en la clase pasada habíamos visto lo que era la herencia, ¿cierto? Y lo que era el encapsulamiento. Entonces, básicamente la herencia, hablando de una manera muy general, es como una jerarquía, ¿cierto? Que se crea a partir de clases. Ya sea hay clases padre, hijos, y esa secuencia se mantiene, ¿no? Entonces el hijo se vuelve también una clase padre porque tiene clases hijas y así sucesivamente. Una clase puede tener muchas clases, o sea, muchas clases hijo. Una clase padre puede tener muchas clases hijo, pero una clase hijo solamente puede venir de una sola clase padre, ¿de acuerdo? Entonces, de eso pues construimos un sistema como en forma de árbol, donde siempre se nace de una sola clase y esa clase empieza a expandirse, ¿sí? El encapsulamiento, pues decíamos que prácticamente era la abstracción de los datos, era la forma en que nosotros podíamos ingresar a los datos. Entonces tenemos tres modos, uno que es los privados, los protegidos y los públicos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, los privados y protegidos pues son como un acceso interno, ¿cierto? Dentro de la clase. Y ya los externos es porque pues nosotros desde externamente podemos instanciar una clase y podemos eh, ingresar a cualquier elemento que sea público, ¿de acuerdo? Acá pues tenemos como una especie de tablita donde decíamos más o menos cómo era los niveles de accesibilidad. Entonces, cuando es, por ejemplo, dentro de la misma clase, pues pero tenemos todas las tres formas de acceso. Cuando es una subclase heredada, solamente tenemos acceso a los atributos y métodos públicos y protegidos. Y otra clase de otra herencia, ¿cierto? Entonces solamente a los públicos. O sea, otra clase, otra herencia es que no viene de esa misma jerarquía, sino que es una clase de otro lado y puede acceder públicamente a otra clase. Hoy lo que vamos a ver es la abstracción y vamos a ver también el polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la abstracción? Dice que la abstracción es un término del mundo real que podemos aplicar tal cual en la programación orientada a objetos. Algo abstracto es algo que está en el universo de las ideas, los pensamientos, pero que no se pueden concretar en algo material. Dice, una clase abstracta es aquella sobre la que no podemos crear especímenes algo concretos. En la programación orientada a objetos, es aquella sobre la que no podemos instanciar objetos. Entonces, ¿cuál es el motivo de la existencia de las clases abstractas? Entonces, si ustedes ven en la imagen, ¿cierto? Tenemos como la silueta de un caballo y él representa ese modelo abstracto. Entonces, como dice aquí en la explicación, algo abstracto es algo que nosotros sabemos que existe, pero que difícilmente podemos como representar, ¿sí? O sea, no tiene como una forma concreta. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que ustedes representen la tristeza, es muy difícil de representarla. Ustedes pueden poner a alguien llorando, pero no están representando la tristeza, están dibujando a alguien llorando. Y esa persona puede estar llorando de felicidad, de angustia. ¿Sí me hago entender? Entonces, la tristeza es, por ejemplo, algo que existe, que nosotros sabemos que existe, pero que difícilmente podemos como materializar. Podemos representar, que es diferente, ¿sí? Nosotros la podemos representar de muchas maneras, pero igual como crearla, como decir, es que esto es la tristeza, no. Igual pasa pues obviamente con la alegría, sí, la felicidad, de lo mismo. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo dibujaría eso la alegría? Pues alguien, digamos, sonriendo, pero es que si está sonriendo, está es eso, dibujando a alguien sonriendo, y usted no sabe por qué está sonriendo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay muchas razones por las cuales
Una persona puede sonreír, pero no puede estar feliz. Entonces, la abstracción como tal es eso, es algo que nosotros sabemos que existe, pero que no tiene una forma como tal, una forma concreta, clara. Entonces, en este caso es lo mismo, un caballo es un modelo abstracto, empezando porque digamos que un caballo puede ser de muchas maneras, ¿sí? Puede ser de muchas maneras como tal. Y obviamente ya nosotros lo que tenemos acá son diferentes tipos de caballos que vienen de ese mismo modelo, ¿sí? Entonces, el caballo, por ejemplo, hay caballos altos, hay caballos salvajes, hay caballos de paso fino, hay caballos de otro tipo. Entonces, esos son como las representaciones del caballo como tal, ¿sí? Pero la idea como tal abstracta es eso, la silueta del caballo. Esa es como la abstracción, el modelo o la clase abstracta, ¿sí? Entonces dice que una clase abstracta es aquella sobre la que no podemos crear especímenes algo concretas. En la programación orientada a objetos es aquella sobre la que no podemos instanciar objetos. Entonces, ¿qué significa esa parte? ¿Cierto? Esta parte, este segundo párrafo que está acá. Que nosotros sobre una clase abstracta no podemos instanciar. La clase abstracta solamente sirve como un modelo para otras clases, más no podemos instanciarla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la existencia de las clases abstractas? Entonces, aquí hay varias razones. Dice, las clases definidas como abstractas no se pueden instanciar y cualquier clase que contiene al menos un método abstracto debe ser definido como tal. La clase abstracta tiene atributos y tiene métodos, como cualquier clase. ¿De acuerdo? Lo único que cambia es que tiene unas condiciones, por ejemplo, primero que no se puede instanciar, ¿cierto? Segundo, dice que aquí se aplica pues el principio de herencia, o sea, yo tengo una clase y la heredo, pero entonces esa clase padre, si es una clase de tipo abstracta, entonces me está diciendo que al menos un método abstracto debe ser definido como tal, ¿sí? Y dice el segundo párrafo que cuando las clases abstractas pueden contener atributos y constructores como una clase normal, bueno, eso es lo que les estaba comentando. Los métodos definidos como abstractos simplemente declaran la firma del método, pero no se pueden definir su implementación. Eso es sencillo. Aquí lo que está queriendo decir, y era lo que estaba tratando de explicarles, es que cuando una clase padre es una clase abstracta y tiene métodos abstractos, ¿cierto? Porque las clases abstractas pueden tener métodos normales y métodos abstractos. Atributos normales, ¿cierto? O atributos abstractos. Entonces, cuando una clase abstracta tiene métodos abstractos, es, primero que todo, no puede decir cuál es su implementación, o sea, ese método qué va a hacer por dentro. No lo puede definir. Solamente define el método, ¿de acuerdo? Y es lo que está diciendo acá. Entonces dice el siguiente, cuando se hereda de una clase abstracta, todos los métodos definidos como abstractos en la declaración de la clase madre o padre deben ser definidos en la clase hija, ¿sí? Entonces, si yo tengo una clase abstracta y la defino, entonces, por ejemplo, yo tengo una clase que se llame calculadora, y la clase calculadora la clase abstracta calculadora le defino un método abstracto llamado sumar. Yo no puedo decirle qué va a hacer ese método ahí, solamente defino su nombre, ¿de acuerdo? Ya cuando yo heredé esa clase calculadora no sé, a una clase hija llamada Casio tal cosa, un nombre de referencia, entonces lo que yo debo hacer es que por obligación debo de definir, ¿cierto? Que es lo que está diciendo acá, debo definir su funcionalidad en la clase hija. O sea que si la clase suma es abstracta, en la clase hija, la clase Casio, tiene que coger ese método suma y tiene que definirle su funcionalidad. ¿Sí? Tiene que definirle su funcionalidad. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Dice, esos métodos deben de ser definidos con la misma o una menor restrictividad, o sea, visibilidad, encapsulamiento. Entonces, quiere decir que si yo defino un método como protegido, solamente puedo ponerle al método que se hereda protegido, o sea, al mismo nivel,
o uno inferior, que en este caso es público. ¿De acuerdo? Cuando yo hago la herencia, cuando aplico herencia como tal. Dice, las firmas de los métodos tienen que coincidir, es decir, la declaración de los tipos, en este caso, cuando decimos acá la declaración de los tipos, hacemos referencia a métodos, por ejemplo, en Java, porque en PHP no hay problema. Pero en Java sí, porque en Java nosotros tenemos que decir qué tipo de método es, ¿cierto? Si es un método numérico, si devuelve, no sé, un string o no devuelve nada. Pero en PHP no tenemos ese problema. Dice que tiene que coincidir y aparte de eso tiene que también coincidir el número de requisitos, de argumentos, perdón, o parámetros dentro del método, ¿sí? Deben de ser los mismos. La clase derivada, o sea, la clase que se hereda, puede definir parámetros opcionales que no estén en la estructura del propósito. ¿Listo? Y por último, eso igual lo vamos a repasar con un ejemplo. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe de ser abstractos. ¿Sí? Entonces, la abstracción es como esa estructura, ¿cierto?, de una clase base en la cual cada una de las clases hijas va a implementar su funcionalidad de una manera distinta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo a los caballos tengo acá una acción o un método que sea, por ejemplo, trotar, cada uno de estos caballos, dependiendo, digamos, en este caso de su raza, va a trotar diferente. ¿Sí? De pronto hay unos que van a aplicar un paso más fino, otros uno más ligero, o una velocidad, otros de pronto de una manera más natural, y así sucesivamente. Pero todos van a aplicar el mismo sistema. Ahora, él define algo abstracto, que es que el caballo trota, pero cada uno se encarga de personalizarlo o de decir qué hace esa funcionalidad en cada uno de ellos. Eso es, digamos, el principio o la finalidad de esto. ¿De acuerdo? Y todo sirve para generar una estructura como tal, como una estructura, digamos, sólida a partir de clases normales, clases abstractas. Entonces, vamos a crear aquí con ustedes un ejercicio de abstracción. ¿Listo? Entonces, aquí en el principio de abstracción, vamos a abrir nuestro código PHP. Dame un segundo. Listo. Entonces, voy a ampliar un poco acá el código y vamos a crear una clase abstracta. Entonces, ¿cómo se crea una clase abstracta? Lo que hacemos es poner la misma estructura de la clase, o sea, una clase común y corriente, ¿cierto? Y acá ponemos el nombre de la clase. Voy a poner acá, soy una clase abstracta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra clase común y corriente. Pero entonces, para hacer una clase abstracta, lo que tenemos que hacer es ponerle anteriormente a eso la palabra reservada abstract. ¿Listo? Entonces ahí le estamos diciendo que esa clase es una clase abstracta. Recuerden que lo primero que pasa es que yo ya no puedo distanciar objetos de esta clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue a continuación? Puedo crear acá un atributo, en este caso nombre. Si ustedes se dan cuenta, es un atributo normal, no es abstracto ni nada. ¿Sí? Voy a crear un método normal. En este caso voy a decir, soy un método
normal. El método normal, yo voy a decir acá que imprima. Soy un método normal. O sea, un método común y corriente con el que hemos trabajado. Ahora, vamos a crear un método abstracto. Entonces, acá le decimos, creamos un método común y corriente, ponemos el nombre, en este caso, soy un método abstracto, pero entonces lo mismo que en la clase, lo acompañamos con la palabra reservada abstract, ¿sí? En este caso vamos a ponerle parámetros. Entonces los parámetros van a ser edad y vamos a colocarle ficha. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es algo importante, él me crea aquí la estructura para poner código. Pero recuerden que una de las reglas, una de las reglas o condiciones de un método abstracto es que nosotros no le definimos, en su clase no le definimos qué va a hacer. Solamente definimos cómo se llama, a lo que en la diapositiva se le llama firma. Entonces, cómo se llama y qué atributos va a pedir. Entonces, por ese motivo esto sobra. Y lo tienen que quitar. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hacemos es ponerle un punto y coma acá al final. Si ustedes no le lo quitan, les va a generar error. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un método abstracto. ¿Sí? O sea, es una acción que se va a hacer. Pero la clase abstracta no se encarga de definir qué hace por dentro, solamente de decir que existe y qué parámetros se va a pedir. ¿De acuerdo? No es más. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo nuestra clase abstracta, vamos a implementarla. Entonces voy a crear una clase llamada hija, una clase hija. Y en este caso, usamos la palabra extend, como pues obviamente la hemos trabajado ya a la hora de hacer herencia. O sea, hacemos una herencia común y corriente. ¿Sí? Listo, entonces él está heredando. Él está heredando como tal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Obligatoriamente, y esa es la segunda condición de una clase abstracta, obligatoriamente todos sus métodos abstractos tengo que implementarlos. ¿Sí? Entonces, yo creo acá un método común y corriente, con la palabra, o sea, palabra normal o la estructura normal de un método, pero entonces le pongo el nombre del método abstracto. ¿Sí? Y acá, pues coloco los parámetros que también obligatoriamente están definidos. Ahora, aquí por dentro sí debo definir, obviamente, su funcionalidad. ¿Sí? O sea, aquí sí me permite. Le voy a decir acá que me imprima y le voy a decir acá, soy una niña que tiene, imprimo la variable edad y pertenece o pertenezco a la ficha y imprimimos la ficha. Listo. Entonces ya tenemos acá la clase abstracta y una clase hija, que en este caso es una clase que está implementando ese método abstracto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra clase, en este caso se llama hijo, y esa clase hijo también va a implementar el método, perdón, la clase, un segundo, estoy borrando, esto es de acá y acá, listo. Es una clase abstracta, entonces pasa exactamente lo mismo, tengo que definir el método, en este caso, soy un método abstracto y defino también la edad y defino también la ficha. Entonces acá le voy a decir soy un aprendiz
que tengo, imprimimos edad y pertenezco a la ficha número, imprimimos ficha. ¿Sí? Entonces listo. Eso me pareció hacer herencia, porque con la simple herencia de una clase, ¿cierto? También puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, yo puedo tener una clase arriba normal, común y corriente, y también obviamente cuando heredo, recuerden que existe la regla de que puedo sobreescribir un método, o sea, puedo cambiarle, en cada una de esas puedo cambiarle. Entonces, ¿cuál es, digamos, el chiste de crear una clase abstracta? Pues que cuando yo estoy planeando la estructura de mis clases, yo puedo definir cuáles clases son las que voy a hacer que el programador obligatoriamente tenga que definir su escritura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la abstracción como tal, que obliga a que un método tenga que ser escrito o personalizado según la clase, según la herencia, ¿cierto? De esa clase abstracta. Ahora, ¿por qué no se hace hacia arriba? Porque digamos que el método está en la clase, la primera clase o la clase padre puede ser tan general que es muy difícil de llegar a decir qué es lo que va a hacer en ese método. Y pues obviamente en lugar de pronto llenarlo con cualquier cosa, pues para eso existe este método abstracto, ¿sí? Para que las clases hijas como tal digan realmente qué es lo que en cada una de ellas se va a implementar, ¿de acuerdo? Entonces, ese método como tal, el método abstracto, como les digo, es un método que obligatoriamente las otras clases que van implementando esa clase tienen que irlas definiendo. Si yo no hago eso, si yo no las defino, pues obviamente me va a generar un error. Me va a decir que existe un método abstracto que no he definido en mi clase I. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la finalidad de esto es eso, crear esa estructura. Crear como tal esa estructura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos acá a implementarlas. Entonces voy a crear acá, vamos a crear por ejemplo a María. Vamos a decir que María va a ser un objeto de la clase I. ¿Sí? Y le digo que María, voy a llamar a su método soy un método abstracto. Y le paso la edad, por ejemplo, 20 años. Y voy a pasarle la número de ficha, por ejemplo, 190 67 56. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos acá la implementación de esa clase, que obviamente la clase es lo que viene de la clase abstracta. Va a iniciar acá el SAM, va a guardar y voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces voy a pasar esto por el servidor local. Y ahí está. Soy una niña que tiene 20, bueno, me faltó 20 años y pertenezco a la ficha 190 67 56. Entonces soy una niña que tiene 20 años, ¿sí? Y pertenezco a la ficha, y ahí está el número de la ficha. Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Y si hago una instancia de otro objeto de la clase hijo, soy método abstracto, voy a ponerle que José tiene 19 años y pertenece, digamos que a la misma ficha. ¿Sí? Pues, bueno, acá va a generar por acá un BR, perdón por eso, va a generar con BR para que me haga un salto de línea y actualizo. Entonces ahí tenemos, ¿sí ven? Entonces, los dos son métodos que se llaman exactamente igual, solamente que en las clase hija y en la clase hijo son implementadas de manera diferente, ¿de acuerdo? Pero controladas a partir de la estructura de la clase abstracta. Tal controla
qué es lo que obligatoriamente tiene que implementar o sobreescribir y que no necesita como tal sobreescribir. En este caso, por ejemplo, yo lo puedo llamar en cualquiera de las dos clases y me va a salir el mismo mensaje, ¿sí? Obviamente yo también puedo sobreescribirlo acá, pero no me obliga, ¿de acuerdo? No me obliga como tal. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas, dudas, No, señor. sugerencias? Profe, ahí donde usted creó la clase abstracta, ¿no le hace falta algo? ¿Acá? En la parte superior, eso, ahí donde usted puso soy una clase abstracta. No, no, eso es un error como el editor. Ah, Es un error normal del editor. ¿Sí? Porque si hubiera problema, pues me daría acá también error. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí les queda claro a todo el mundo? entonces también se debe utilizar el extends, ¿cierto? Instructor para, o sea, las Sí, hijas. Ah, o sea, ¿es hereda a la clase abstracta ahí en la segunda? exacto. Es una herencia normal sobre una clase. Solamente que la clase pues, es de tipo abstracto. ¿De acuerdo? Sí, señor. Los demás, Por mi parte yo no tengo preguntas. ¿todo claro? Sí, señor. Bueno. Ahora, vamos a mirar qué son las interfaces. Ahora que volvamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a mirar lo que son las interfaces. Hay que tener en cuenta algo, que las interfaces no son un principio de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? La interfase digamos que es otra forma de organizar también o adicionalmente otra forma de organizar nuestras clases, de hacer una estructura. Entonces vamos a mirar qué es eso de las interfaces ahorita que regresemos. ¿Listo? Pero entonces tener en cuenta esa parte, que no está dentro de los principios. Ya hemos visto herencia, encapsulamiento, abstracción, nos falta ahorita polimorfismo también. ¿Listo? Entonces, voy a tener la grabación. Está diciendo entonces que las interfaces, ¿cierto? No están dentro de los principios de la programación orientada a objetos, pero digamos que otra forma también que tenemos de organizar nuestra estructura. Dice acá, las interfaces de objetos permiten crear código con el cual especificar qué métodos deben ser implementados por una clase sin tener que definir cómo esos métodos son manipulados. ¿De acuerdo? Las interfaces se definen de la misma manera que una clase, aunque reemplazando la palabra reservada class por la palabra reservada interface. Y sin ninguno de sus métodos sin que ninguno de sus métodos tenga su contenido definido. ¿A qué se les parece esa última parte? Esta última parte, ¿a qué se les parece? Eduardo. A lo que acabamos de revisar. La abstracción. Exacto. Exacto. Entonces es muy similar a las clases abstractas, y a los métodos abstractos como tal. ¿Sí? O sea que tampoco tienen ningún contenido definido. Dice, todos los métodos declarados en una interfaz deben de ser públicos.
ya que esta es la naturaleza de una interfaz. O sea, ya nos están colocando una condición. Todo tiene que ser colocado de tipo público. Esta que es muy importante, dice, las clases pueden implementar más de una interfaz, si se desea, separándolas cada una por una coma. Entonces, lo que cambia entre una clase abstracta y una interfaz es que o una clase como tal, ¿no? Es que una clase puede implementar solamente una clase abstracta, porque recuerde que hay una jerarquía de padre a hijo y solamente puede existir como una sola unión entre eso. Pero puede tener más de una interfaz, o sea que yo puedo implementar n cantidad de interfaces. Las interfaces se pueden extender al igual que las clases utilizando la palabra extend. Entonces yo puedo generar también extend, incluso de una clase abstracta como esta, yo también puedo extender a otra clase abstracta. Yo puedo generar acá una segunda clase, por ejemplo, soy una nueva clase abstracta. Y le digo que esa clase me extienda de la clase soy una clase abstracta. ¿Sí? Entonces yo puedo extender también de clase abstracta a clase abstracta. ¿De acuerdo? Aquí creo que también toca volver a definir el método, pero sigue siendo abstracto. ¿Sí? Seguiría siendo abstracto. Entonces acá me faltó fue esta parte. Abstract. De esa manera. ¿Sí? Lo único que, como digo, es mirar cómo se implementa ese método abstracto acá, cómo sería, pero sigue siendo abstracto, o sea, no tenemos que definir todavía funcionalidad. Entonces, así mismo como yo puedo hacer esta estructura, lo puedo hacer también con las interfaces. ¿Sí? Entonces, las interfaces también se pueden extender usando el operador extend, que es el que hemos visto ahora. Es posible tener constantes dentro de las interfaces. Bueno, eso es como un tema un poquito más alejado. Las constantes de interfaces funcionan como las constantes de clase, excepto porque no pueden ser sobrescritas por una clase interfaz que las herede. Bueno, eso ya es un tema de constantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? Dice que existen varias diferencias entre una clase abstracta y una interfaz. Una clase abstracta puede heredar o extender cualquier clase independientemente de que ésta sea abstracta o no. ¿De acuerdo? O sea que las clases abstractas, o sea, una clase abstracta también puede extender, como en este caso, digamos, yo puedo tener acá una clase normal, digamos, clase normal, ¿sí? Con sus atributos y sus métodos, y yo puedo decir que eso sea, que se extienda de una clase normal. Así. O sea, una clase abstracta puede extender, perdón, es diferente extender y heredar, puede extender, no miento, no es diferente, es lo mismo. Una clase abstracta puede extender o heredar de una clase normal, ¿sí? Entonces, si aquí hay atributos y métodos, recuerden que una clase abstracta también permite atributos y métodos normales y pues define sus métodos abstractos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahí hay como una mezcla entre clase abstracta y clase normal, puede haber como diferentes combinaciones al momento de hacer una herencia, ¿no? Al momento de extenderla. Entonces dice que mientras que una interfaz solamente puede extender e implementar otras interfaces, o sea que las interfaces sí son aparte. O sea, una interfaz no puede heredar de una clase normal ni de una clase abstracta, ¿de acuerdo? Las interfaces solamente pueden heredar o extender de otras interfaces, no más, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una primera diferencia, ¿de acuerdo? Una clase abstracta puede
puede heredar de una sola clase abstracta o no, mientras que una interfaz puede extender varias interfaces de una misma vez, o sea que puede heredar muchas veces. Yo ya lo voy a explicar. Una clase abstracta puede tener métodos que sean abstractos o que no lo sean, mientras que las interfaces solo y exclusivamente pueden definir métodos abstractos. Por eso les preguntaba ahorita a qué encontraban similar esta parte que estamos viendo acá, ¿sí? Que ninguno de sus métodos tenga un contenido definido. Ustedes me dijeron que a los métodos abstractos. Y es porque prácticamente los métodos que se definen en una interfaz son métodos abstractos, o sea, se vuelven obligatorios de definirse dentro de las clases que obviamente utilizan esas interfaces o ese método abstracto. O sea que prácticamente lo mismo, o sea, es la misma forma de crear clases abstractas. Lo único es que en las interfaces, todo método que se cree o se construya o se defina, perdón, no puede tener su funcionalidad. Todas tienen que ser como abstractas, todas son definidas para que las clases que las hereden tengan que construir su funcionamiento. Otra cosa es que las interfaces no pueden tener atributos. Las interfaces solamente pueden contener métodos. ¿De acuerdo? En las clases abstractas, la palabra abstract es obligatoria para definir un método abstracto, así como la clase. Cuando defines una interfase, esta palabra es opcional, o sea que se puede colocar un método en una interfase, se puede colocar como abstract o no, ya que se infiere en el concepto de interfaz, o sea, como ya se sabe, lo que hemos dicho acá anteriormente, que dentro de las interfaces todos los métodos son de tipo abstracto, pues sobra ponerle la palabra abstract porque pues ya se sabe que es de ese tipo. En una clase abstracta, los métodos abstractos pueden ser públicos o protegidos, pero ahí no está hablando de privados. ¿Listo? Muchachos, hago un paréntesis. Si de pronto llega ahí la energía, les aviso porque acabo de tener un bajón. ¿Sí? Entonces, por si algo ya les estoy avisando. En una interfaz. Bueno, señor. ¿Listo? Sí, que ya nos ha pasado, ¿no? Entonces, acabo de sentir un bajón ahí de energía. Entonces, de pronto en cualquier momento se va. Dice. En una clase abstracta, los métodos abstractos pueden ser públicos o protegidos, o sea que no pueden ser privados. En una interfaz solamente pueden haber métodos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, clases abstractas, públicos y protegidos e interfaces solamente públicos. En una clase abstracta pueden existir variables estáticas, final o static final, con cualquier modificador de acceso. O sea, puedes decir público, privado, protegido o default. Bueno, creo que hay un tema con el privado. En una interfase solamente pueden ser constantes, pública, estática y final. ¿De acuerdo? Aquí hago un paréntesis. ¿Ustedes tienen claro qué es una variable estática? Solo se puede utilizar o llamar dentro de el bloque de código en el que está creada. No, señor. Eso es privado. Edward. Si Edward no saben, entonces difícilmente los demás. No lo recordamos, instructor, pero sí lo hemos visto. Por mi parte, no recuerdo. No se acuerdan qué es esta, pero lo usaron, me imagino que en Java. Sí, señor. Ok, y No Melissa. recuerdo. Melissa. No, señor. ¿No? Ah, bueno. Entonces, hacemos un paréntesis ahí para el tema de igual creo que más adelante lo vamos a mirar, sino que en PHP no es como tan recurrente ese tema del estático. Pero básicamente, un atributo o un método estático es aquel que no necesita, o sea, que puede ser accedido o acceder a él sin necesidad de ser una instancia de la clase. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un método y si lo defino como estático o un atributo y lo defino como estático, para acceder a él solamente tengo que llamar la clase y llamar al atributo. ¿Sí?
No necesito hacer una instancia, o sea, no necesito crear un objeto nuevo y definirlo y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? O un muchacho, un aprendiz del otro grupo, eh, ellos en esta clase él me decía, en un principio me dijo que era un valor que no se cambiaba, o sea, no cambiaba de valor, como una especie de constante. Yo les decía que bueno, que como tal es solo la constante, pero realmente también los métodos estáticos o los atributos estáticos prácticamente también plantean ser eso, ¿sí? Como un valor que no se modifica. Pero realmente como lo más importante de algo estático es que no necesitamos instanciar. Entonces, por ejemplo, ellos también me hablaban, pues, digamos, del método main, ¿no? Que es con el cual se inicia en Java. Entonces yo les decía, mire, el método main, por ejemplo, es un método estático. ¿Y qué pasa? Como ustedes saben que el método main es por donde inicia Java, ¿cierto? Es como la puerta de acceso a cualquier software. Es exactamente por eso, porque usted no necesita instanciar esa clase, ¿sí? Usted solamente accede a ella, a ese método sin instanciar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se debe colocar como estática para que permita el acceso sin necesidad de instanciar. ¿Sí? Porque igual, como les digo, Java sigue siendo un lenguaje netamente orientado a objetos, o sea, en todo es orientado a objetos. Entonces, ¿por qué cuando se inicia el programa por un método main, por qué no se hace una instancia de esa clase? ¿Sí? Entonces es por lo mismo, porque es que ese método como es estático, pues no necesita crear instancias, sino que accede directamente. ¿De acuerdo? Ya el otro término es el término final. Y es que en las clases yo puedo definir como una clase, digámoslo así, como una clase al heredarla, puedo también definirla como final. Al definirla como final le estoy diciendo que de ahí en adelante no puedo generar herencia de esa clase. ¿Sí? Es como la última, digámoslo así, de su generación. ¿Sí? Y no puedo de ahí en adelante coger esta clase y decirle herédemela para otra clase como tal. Ya no se puede, porque la estoy marcando como final. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como los dos términos que uno debe tener en cuenta ahí. Estático y final. Y más o menos pues esa es como la explicación en que consiste, pues son los atributos o métodos estáticos. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación. Hola Lorenzo, buenas noches. Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Entonces, vamos a explicar cómo se construye una interfaz, ¿listo? Entonces, va a crear un nuevo archivo. Le cierro este, guardo esta parte. Creo que es como un error. Por esta clase que estaba así. Entonces, voy a crear acá interfase. Listo. Y lo mismo, voy a crear entonces acá un código PHP y el cierre del código. Un momento, acá corro esto. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase abstracta. Entonces, para que Lorenzo mire qué fue lo que alcanzamos a ver ahorita. Entonces, creamos la clase normal, ¿cierto? Entonces, esa clase la vamos a llamar artículo. Y vamos a marcarla como clase abstracta. ¿Sí? Entonces, vamos a marcarla o vamos a decirle que su atributo sea, por ejemplo, protegido. Vamos a ponerle stock y vamos a poner otro atributo protegido. En este caso vamos a ponerle precio. ¿Listo? Y ponemos un método abstracto. Entonces recuerden que el método abstracto es un método que no se le define acá funcionalidad. Perdón, por eso aquí podemos ponerle abstract. ¿Sí?
el nombre del método public function venta, ¿sí? Y al ser abstracto, pues entonces le borramos esta parte porque no le vamos a decir qué funcionalidad va a tener. Ponemos un parámetro normal y listo, ya tenemos nuestra clase abstracta. Nuestra clase abstracta y nuestro método abstracto. Entonces recuerden que el método abstracto es un método que obligatoriamente las clases que heredan tienen que definir su funcionalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta los parámetros que se le pasan, obligatoriamente tiene que también definirlos y obviamente usarlos, ¿sí? Entonces listo, ahí tenemos nuestra clase abstracta. Ahora vamos a crear una interfaz. Entonces dice acá que es similar a crear una clase como tal normal, ¿cierto? Vamos a poner acá, digamos, juguete, pero en lugar de la palabra class, la cambiamos por la palabra interface, ¿sí? Ahora, todos los métodos que están acá son también de tipo abstracto, ¿sí? Solamente que sobra, bueno, se puede colocar, pero pues sobra ponerle abstract. Entonces solamente ponemos funciones o métodos, ¿sí? Que sean públicos. En este caso, por ejemplo, idioma, vamos a ponerle un método llamado idioma y borramos su funcionalidad, solamente con ticom. ¿Listo? Y vamos a crear otro método llamado, por ejemplo, lectura. Y vamos a pasarle un parámetro llamado idioma. Borramos esto. Y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra interfase creada con sus métodos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se hace en interfase. También es lo mismo. Es crear como una estructura en la cual yo defino cuáles son los métodos que se van a crear, más no su funcionalidad. Ahora, recuerden, yo puedo acá poner la palabra abstract si quiero, ¿sí? O si no, o sea, esos dos, pues digamos que serían iguales. Esta palabra sobra. Es más, incluso esta palabra también sobra. Porque se sabe que aquí son públicas. Y generalmente en PHP, si usted no coloca la palabra, si usted no coloca, digamos, ninguno de estos le coloca nada, él por defecto toma que es público, ¿sí? Sino que obviamente por una mejor escritura, pues es interesante y es necesario a veces dejar esta parte, ¿sí? Para saber. Entonces, listo, ya tenemos nuestra interfase como tal. Ahora, vamos a crear, por ejemplo, acá, vamos a crear un juguete. Vamos a por ejemplo, una Barbie. Entonces, la Barbie extiende, entonces, ¿de qué extiende? ¿De otras clases o de clases abstractas? Entonces, nuestra clase abstracta se llama artículo e implementa una interfaz. En este caso, la interfaz se llama juguete. Listo, entonces, ahí se está uniendo la estructura que hemos hecho acá arriba. ¿Sí? Estamos uniendo en una sola clase las dos estructuras, ¿sí? Entonces, una interfase que solamente defino métodos para que aquí obviamente obligatoriamente tengo que decirle qué es, y una clase abstracta que tiene métodos abstractos similares a los de la interfaz, pero que a la vez también puedo tener atributos o métodos normales, que es donde se genera herencia. Recuerden que una clase solamente puede heredar de otra clase, o sea, su clase padre. En este caso, la clase padre de Barbie es artículo, ¿sí? Entonces, solamente puede existir una sola herencia, o sea, una sola relación padre-hijo. Pero sí puedo implementar más de una interfaz, o sea, que si yo acá creo otra interfase, ¿cierto? En este caso, pongámosle una clase juguete, una clase materiales, no sé. Entonces, lo mismo, creo una función o un método no sé, vamos a poner mezcla. Vamos a crear solamente un atributo.
y ponemos acá el punto y coma. Entonces acá, si yo quiero implementar más de una interfase, le doy coma y le digo materiales. Listo. Entonces tenemos una clase llamada Barbie que tiene agregado de una clase artículo y ha implementado dos interfaces, la interfase juguete y la interfase de materiales. ¿De acuerdo? Ahora, ya acá, obligatoriamente yo tengo que definir funcionalidad a esta, a estos dos y a este. O sea, obligatoriamente. ¿Sí? Si no, obviamente me genera error. Entonces, acá tengo que generar una función llamada venta. Tengo que mirar qué parámetro está pidiendo. Entonces, está pidiendo cantidad. Y acá tengo que decirle algo. Por ejemplo, voy a decirle realizando venta. ¿Sí? Y así sucesivamente con el resto de métodos. Porque recuerde que son obligatorios. Entonces acá, idioma. En este caso no tiene parámetro. Y voy a decirle acá, idioma español. ¿Sí? El otro método también que existe se llama lectura. Toca pasarle un parámetro. Y acá, pues obviamente aquí yo defino, no sé, con mi algo así, que dependiendo del idioma va a aceptarle otras cosas. Entonces acá, no sé, digamos, leyendo en el idioma y pasamos acá. ¿Sí? Leyendo en el idioma tal. Listo. Y por último, aquí un método llamado mezcla. Y aquí vamos a colocar mezclando fundiendo materiales para fabricación. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos nuestra clase. Ya aquí lo único que nos falta es decirle a él que se haga una instancia, ¿cierto? Entonces voy a ponerle acá Barbie bailarina es igual a new Barbie, ¿cierto? A new Barbie y pues puedo llamar a cualquiera de sus métodos. Barbie bailarina, vamos a decirle que imprima idioma. Listo. Entonces va a revisar aquí en el navegador. Y ahí está mi idioma español. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Porque les digo, si yo no defino uno de estos, por ejemplo este, yo no lo defino. Entonces, si yo actualizo, automáticamente me está diciendo que existe un método abstracto, ¿cierto? Un método abstracto que debo de declarar, ¿sí? En este caso me está incluso diciendo cuál es. Me dice que es del método llamado juguete lectura. Entonces, claro, yo puedo revisar y viene de la interfase, perdón, juguete y se llama lectura. ¿Sí ven? Entonces, ese es el error. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro?
Sí, señor. Listo. Edward, Melissa. Yo lo estoy haciendo acá, pero me está arrojando otro error. ¿Te estaba arrojando error? Sí, señor, me está arrojando un error, entonces tengo que buscarlo a ver. Ok. De pronto es más como, no sé, de pronto no le está escribiendo exactamente igual como está colocando en las interfaces o en la clase abstracta. Puede ser, ¿no? Es como de pronto como el error más habitual. Es lo que les digo, ¿no? Esto es como una estructura que ustedes pueden hacer, que hace parte, obviamente, de lo que siempre les comento, de la diagrama de clases. Que en este momento si yo tengo que definir, bueno, va a haber interfaces o va a haber métodos abstractos, cómo va a estar amarrado las clases organizadas, ¿sí? Prácticamente eso. Me acordé mucho una pregunta que me hacía Edward la vez pasada, que si yo no te, creo que era Edward, que si yo no quería usar un método, entonces, ¿cómo se podría hacer? Digamos que de pronto la única manera de decirle que un método no lo use o no se pase a la siguiente herencia es marcándolo como final, ¿sí? Será la única. ¿De acuerdo? Marcándolo como final pues para que en la siguiente herencia no se implemente o no sea necesario o no se vaya, ¿sí? Marcando el método como final. Ahora, vamos a mirar antes de que esos 9 minutos que nos quedan, por ejemplo, lo de los métodos estáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este método acá, mezcla, yo le voy a decir a él que sea estático, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que si yo lo genero como estático es porque tiene que venir como estático. ¿En dónde está mezcla? Mezcla está acá. Entonces, aquí también pongo estático, ¿sí? Incluso, bueno, sí, estático. Le sobra una C, instructor, ahí en el segundo estático. Está acá, ¿cierto? Está, ¿sí es así? Sí. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, un método o un atributo estático, ¿cómo puedo acceder a él? Como a mezcla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es llamar a la clase, ¿cierto? Entonces, en este caso la clase se llama Barbie. Entonces, llamo a la clase como tal, sin ningún símbolo, solamente la clase, y coloco dos doble puntos, digámoslo así, ¿sí? Y acá, entonces llamo al método, entonces en este caso el método se llama mezcla, ¿de acuerdo? Y pues si tiene parámetros, se le pasan parámetros. Y listo, no es más. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta ahorita, lo actualizo. Tenemos un error en la línea 47. Acá, a ver qué nos falta. Barbie. ¿Sí? Está mal escrita, así. Está mal escrita. Le ha puesto Barbie. Es Barbie. Listo. Entonces actualizo. Y ahí está. Me faltó fue como un BR. De pronto un BR acá. Para no demorarnos. Y ahí está. Fundiendo materiales para fabricación. ¿Cierto? Entonces, eso es un método estático. No necesito como tal generar un objeto. Obviamente, esto y esto son dos cosas distintas, porque este sí es un objeto. Recuerden que es la copia. ¿Sí? Es la copia como tal.
Aquí lo que yo estoy haciendo es llamar, nomás. Estoy llamando. Pero acá, pues, en un objeto yo sí puedo personalizar. Incluso el método mezcla puedo, bueno, en este caso lo estoy heredando, ¿sí? Pero yo puedo pasarle parámetros, bueno, acá puedo hacer un sinnúmero de cosas. Pero, por ejemplo, a nivel de atributos, yo también puedo en un objeto cambiar el valor al atributo que se hereda, ¿sí? Entonces, muy diferente aquí en el métodos estáticos. ¿De acuerdo? Que es donde solamente como que puedo llamar la información e imprimir o que inicie. Entonces, eso como tal es el método estático. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Okay. ¿De pronto alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Ninguna? Listo, entonces nos queda lo de polimorfismo. Dame un segundo. Nos queda lo de polimorfismo, ¿de acuerdo? Para ya terminar como esa estructura, como una clase ahí súper rápida de lo que es programación de objetos. Entonces dice, polimorfismo es la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. Eso significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas. Entonces, el polimorfismo es eso, o sea, es como decir como muchas formas, ¿cierto? Es como la definición de la palabra polimorfismo. Entonces, yo tengo un método definido, pero dependiendo de qué clase lo esté creando, pues va a tener una implementación diferente. O sea, es muy similar a lo que hemos visto, pero digamos que lo que hemos visto es como la mitad del polimorfismo. Toca definir el restante, que es como una implementación mayor. Pero es muy similar o sea, obviamente se puede usar abstracción, se puede usar interfaces, ¿sí? Se puede realizar la estructura de las clases como normal, como les digo, eso es como la mitad del camino. Pero con el polimorfismo pues vamos a mirar cómo se usa ese sistema, ¿de acuerdo? Pero entonces es eso. Yo tengo un mensaje definido, pero dependiendo de qué clase lo vaya a llamar, la funcionalidad de ese método cambia, sin obviamente cambiar la estructura. Entonces, un ejemplo, dice, al presionar el acelerador esperamos que aumente la velocidad del auto, independientemente si se tiene un motor a carburador con carburador o un motor con inyección electrónica. Entonces, por ejemplo, cuando se acelera un carro, a nosotros no nos interesa, o sea, independientemente de si el motor es un motor con carburador o un motor normal, o si es con inyección electrónica, o si es no sé, digamos los diferentes tipos de motores que existan, no, a nosotros no nos interesa, porque se está pidiendo una misma acción y es que el auto acelere. Ya lo que haga el motor para que responda a ese mensaje de acelerar es independientemente de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente en el motor de carburador habrá una serie de pasos distintos a, por ejemplo, el motor con inyección electrónica. ¿Sí? Eso se llama polimorfismo. ¿De acuerdo? Porque se adopta, digamos, diferentes formas a una misma o algo que ya está definido, pero se implementa diferente. En este caso, el acelerar, que es lo mismo para ambos motores, pero en el motor de carburador se hace diferente la forma de acelerar y en el motor de inyección también se hace distinto el proceso, ¿de acuerdo? Pero los dos teniendo una misma finalidad y es que un automóvil acelere. Lo mismo pasa con este otro ejemplo. Si se tiene las clases entero y las clases char, ambas responden de manera distinta al mensaje sucesor. Entonces, un entero pues es un número, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y un sucesor, perdón, y un char, perdón, es una letra. En este caso, un carácter. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el abecedario o empezamos con las vocales. Digamos las vocales. Ah, no, perdón, ahí está el abecedario. Entonces, A, B, C, D. Y los dos tienen un mensaje, o sea, un método que hacer, y es generar como un sucesor. En el caso de números, pues es 1, el sucesor es 2, después el 3, después el 4, después el 5 y así sucesivamente. Pero en el caso de las letras, el sucesor no va a ser el número 1, 2, sino que pues, es una A
el sucesor va a ser B, va a ser C, va a ser D. Entonces es lo mismo que en el del carro. En este caso, la acción es que haga una sucesión, o sea, haga un aumento o el siguiente, como digámoslo, letra o número. En el carro era el acelerar. Entonces ya, digamos, en la clase char, pues va a ser letras las que van a suceder. Entonces, A, B, C. Y en la clase entero, pues van a ser números los que van a suceder. Pero digamos que los dos van a ser acciones distintas, pero los dos van a ser el mismo proceso, que es que se haga una sucesión. ¿Sí? O sea, que aumente o pase a otro lado. Entonces es lo mismo con lo del carro. Entonces a eso es a lo que le llamamos polimorfismo. ¿Sí? A eso es a lo que tal, como tal lo que llamamos polimorfismo. Ya se va a terminar ese tiempo, muchachos, entonces por favor se conectan y ya con esta parte terminamos la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo sería el ejemplo de polimorfismo? Entonces, vamos a ir nuevamente a nuestro código. Voy a generar acá un nuevo archivo. Entonces, acá, polimorfismo. ¿Listo? Listo, entonces empezamos con la estructura de PHP normal. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Dame un segundo, acá reviso una cosa. Entonces vamos a crear una clase abstracta. Vamos a decir class abstract animal abstract. ¿Sí? Vamos a ponerle de esta manera. Entonces vamos a crear un atributo, en este caso protegido. Voy a ponerle acá energía consumida, desde que sea 0. Y vamos a generar un método llamado, un método normal, llamado get energía consumida. ¿Listo? Eliminamos los parámetros. Y le decimos que en ese método nos retorne un segundo. En ese método nos retorne is energía consumida. ¿Listo? O sea que nos va a retornar el valor que tenga en su momento este atributo. Después de eso vamos a generar un método abstracto. Entonces vamos a decirle acá public function abstract y le vamos a decir que sea un método llamado correr. Como es abstracto, recuerden, borramos el cuerpo del método y listo. Entonces ya tenemos una primera clase abstracta y vamos a generar una clase normal, en este caso llamada perro, que va a extender de esa clase abstracta, animal abstract. ¿Sí? Y le decimos, obligatoriamente tenemos que definir qué tiene que hacer en el método correr. Entonces, el método correr ¿sí? El método correr le vamos a decir que en el atributo energía consumida lo aumente en 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy creando
estoy definiendo la funcionalidad del método abstracto correr, ¿cierto? Y acá le estoy diciendo a él que tome el atributo energía consumida. Recuerden que como él lo hereda, ¿cierto? Él hace la herencia, es como si tuviera acá, como si lo copiara y lo pegara. Entonces le digo a él que sea su valor más 50. O sea, que si vale 0, pues va a valer 50. Si vuelve y se llama, pues es 50 más 50, pues es 100. Y después vuelve y se llama, pues es 100 más 50, y sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra clase perro que extiende esa clase abstracta y pues obviamente definimos la funcionalidad del método abstracto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra clase. Otra clase. En este caso la clase se llama león. Y también vamos a implementar, heredar de la clase abstracta animal abstract. ¿Sí? Exactamente igual que la parte de arriba. Entonces, nuevamente definimos acá la funcionalidad del método correr. ¿Sí? Y aquí vamos a preguntarle, vamos a decirle que si la energía consumida es mayor a 160, entonces haga que la energía consumida aumente en 100. ¿De acuerdo? Entonces, para la clase león, el método correr, ¿cierto? Se hace, digamos, tiene una funcionalidad diferente, o sea, una acción diferente. Y le decimos que si no, pues energía consumida solamente aumente en 80, cada 80. ¿Sí? Ahí está. Listo, entonces, esto nosotros lo hemos hecho, digamos, nosotros esto lo hemos hecho hasta, digamos, hasta el momento de las explicaciones de la clase abstracta, ¿sí? Y de incluso las interfaces, aunque aquí no estamos usando interfaces. Pero es la explicación normal de una clase abstracta. Ahora, yo les decía a ustedes que esta era la mitad del proceso, ¿cierto? Es como la mitad del polimorfismo. Ahora vamos a, digamos, completarlo creando otra clase llamada en este caso usuario, ¿cierto? Una clase usuario. Vamos a colocar un método privado llamado animal. Vamos a definir un constructor. Recuerden que el constructor va con doble línea en parte inferior. Y vamos a pedirle un parámetro, vamos a pedirle el animal. ¿Sí? Y le decimos acá que el animal sea igual a la variable que se le está pasando o al valor que se le está pasando, o sea, a ese. Bueno, acá hay punto y coma que me pasó. Listo. Entonces tenemos una clase usuario con un atributo privado, animal, un constructor, ¿cierto? Que va a solicitar un valor, en este caso el valor se va a convertir en una variable animal. Y acá le estamos diciendo que el atributo de esta clase, o sea, que estamos viendo en la parte de arriba, o sea, este atributo es este mismo, ¿cierto? Sea igual a la variable que se le está pasando o al valor que se le está pasando por medio de la variable animal. Listo, esa es la tarea del constructor. Ahora, vamos a decir acá que vamos a llamar al método hacer correr animal, ¿sí? Y vamos a llamar al atributo animal, al atributo que está acá, o sea, que acabamos de alimentar en el constructor, y vamos a decirle a él que me llame al método correr. ¿Listo? Ahora les explico esta parte. Después vamos a crear otro método llamado energía consumida. Recuerden, es un método, ¿sí?
y vamos a decirle que me retorne también lo del atributo animal en el método getEnergía consumida. ¿Listo? Y listo, ya tenemos entonces acá nuestro clase usuario. Entonces, les explico estos dos métodos, que es donde cambia un poco como la dinámica que hemos hecho hasta el momento de trabajar con clases. Lo que está pasando acá es que cuando se instancie un objeto de la clase usuario, entonces cuando se instancie un objeto de la clase usuario, usuario 1, ¿cierto? Vamos a instanciarla, entonces new usuario, se le está pasando una variable la cual se convierte o se guarda o se almacena en el atributo, que es la que se está usando en el resto de cosas, ¿cierto? O sea, se está usando acá en este método, hacer correr, y en el método hacer correr. Pero si ustedes analizan, este atributo está llamando a un método llamado correr y a un método llamado getEnergía consumida, ¿sí? ¿Y esos dónde están presentes? Pues son dos métodos que están presentes en el perro y en el león, ¿sí? Pero el otro, el que se llama getEnergía consumida, viene de la clase inicial que se llama getEnergía consumida. Pero pues eso es una herencia, ¿no? O sea, no es que la esté llamando desde acá, sino que viene desde acá. Pero recuerden que al ser un método común, pues es como si copiar y pegar acá sobre la clase perro o sobre la clase león, ¿de acuerdo? Solamente que sí va, o sea, este método va con una misma acción, porque no lo estoy sobreescribiendo. O sea, tanto en la clase perro como en la clase león, este método hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Diferente al método correr, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es llamando a esos métodos, el método correr y el método getEnergía consumida. Ahora, entonces, ¿cómo hago para acceder hasta allá? Muy sencillo. Yo tengo que decirle acá que me pase, o el parámetro que le estoy pasando de ser un objeto de o la clase perro o de la clase león. ¿Listo? Entonces voy a hacer un paso previo para explicarles o para dejarles más clara esa parte. Por ejemplo, yo tengo acá un objeto llamado Firulais. Y vamos a decir que Firulais es un objeto de la clase perro. ¿Sí? O sea, estoy haciendo estoy instanciando normalmente. Y voy a hacer que ese objeto, Firulais, se vaya como parámetro. O sea, estoy cogiendo un objeto, hagan de cuenta como si fuera una pelota, ¿cierto? De ese objeto perro. Y esa información, ese objeto se va como parámetro para la clase usuario, o sea, como parámetro en el constructor. ¿Sí? Ahí está mostrando. Entonces, claro, ese objeto llega acá y ese objeto se llama animal. Entonces, el atributo que está acá, el atributo TISAnimal, se vuelve o es donde se almacena el objeto de la clase perro, o sea, el objeto Firulais. ¿Sí? Entonces, este obviamente se vuelve un objeto de esa clase. Es como si estuviera pasando este objeto y este objeto se estuviera guardando acá. Entonces, al ser un objeto, ¿qué pasa? Pues que él puede llamar a sus métodos, como si Firulais llamara acá, aquí dijera Firulais, ¿cierto? Y llamar acá al método correr, ¿de acuerdo? Pero eso donde lo estamos haciendo aquí adentro. O sea, esto que está acá sombreado o seleccionado es esto mismo que está acá, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Y obviamente este también es lo mismo, solamente que este viene desde la herencia de la clase abstracta, pero pues que también está presente en la clase perro porque es un método que se heredó. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Es como decir acá, Firulais, get energía consumida, como tal método. Entonces, es esta parte. Ah, no, perdón, get no. Me lo estoy embarrando. Get Firulais energía. Ah, no, mentira, sí. Get energía consumida, porque es esto que estoy señalando lo interno, no lo afuera. Esto y esto es la misma acción.
solamente que está dentro de otra clase que se llama energía consumida, ¿sí? Que es de la clase usuario. Entonces, estos dos métodos, como están dentro del objeto, pues viajan, ¿cierto? Se pasan como parámetro al momento de instanciar la clase usuario y llegan acá como tantes. Por eso es que yo puedo llamar a esos métodos. Y si tengo atributos, pues llamo los atributos, obviamente de este objeto. Entonces, al pasarle este objeto, ya puedo llamar aquí a cualquiera. Por ejemplo, aquí en usuario 1, yo puedo llamar al método que se llama hacer correr animal. O sea, el método definido en la clase usuario, en el método definido aquí en la clase usuario. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí vi que alumbró algo, ¿no? No, señor, al parecer todavía no hay ningún mensaje. Pensé que había alumbrado algo y ya le iba a revisar. Listo. Entonces, miren. Entonces, este es una instancia de la clase usuario, en este caso el objeto se llama usuario 1, y está llamando al método hacer correr. ¿De acuerdo? Y yo acá puedo generar otro objeto de esa misma clase, pero, espérame un segundo acá arribita, voy a poner acá a Simba. Voy a decir que Simba sea un objeto de la clase león. ¿Sí ven? Entonces acá le paso a Simba. Y voy a llamar al método también hacer correr animal. ¿Sí? Entonces, analicemos este pedacito nomás. Yo tengo dos objetos, un objeto de la clase perro y un objeto de la clase león, pero acá estoy instanciando dos objetos que vienen de la misma clase, de la clase usuario. Y le estoy pasando, a un objeto le estoy pasando una clase de la clase perro, un objeto de la clase perro, y al otro objeto le estoy pasando un objeto de la clase león. Entonces vamos a revisar qué sucede. Listo, vamos a ejecutar. Y ahorita les termino de explicar. Entonces, vengo acá, localhost. Tenemos un error en la línea 47. Por acá. Dice animal. Correr. Vamos a mirar qué me dice el error. No se puede llamar a la función. No. Llamar a la función correr es nulo. Error en la línea 47. Dice que llamar a ese método correr es nulo. A ver por qué. No leo lo raro. De pronto un parámetro. Pero a ver si se pone algún parámetro. Porque me está diciendo que no es nulo. No. Energía consumida 0. Vamos a llamar al otro método a ver qué cambia. Lo mismo. Pero entonces en la línea 52. Pero es lo mismo.
Entonces, acá hay un error de algo. A ver. En el constructor, sí, figurar, new perro, habitancia perro, sí, está bien. Pero revisamos acá. Llamar a la función no veo ningún error. Energía consumida. No, pero es protegido, sí, está bien. Energía consumida. Vamos a poner este como full. A ver si de pronto es por eso. No. Correr, correr, y también. No, nada. Usuario. Usuario.
No, muchachos, ni idea. Yo estoy pensando, o sea, estoy viendo la lógica y la verdad lo veo todo correcto. Profe, No, es- ahí en el constructor está bien. Ahí, no creo que haya problema con eso, ¿no? Ahí en con la el palabra constructor. construct, sí, es ahí. Estaba mal escrito. ¿Qué haríamos sin Cristian, ah? Listo, ya funcionó. ¿Qué haríamos sin Cristian, ah? Listo. Ya está funcionando. No está mostrando nada porque obviamente estos métodos no se encargan de imprimir, ¿no? Solamente hacen la funcionalidad. Entonces, para imprimir vamos a decirle lo siguiente. Así, energía consumida por el animal del usuario 1 es, y vamos a decirle acá que me concatene lo del objeto 1 y llamamos a su método energía consumida. ¿Sí? Energía consumida. Vamos a imprimir un salto de línea. Y vamos a decir lo mismo, energía consumida por el animal del usuario 2 es usuario 2 método energía consumida. Listo, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, estamos llamando el mismo método de objetos que vienen de la misma clase. Actualizamos y listo. Ahora, miren los resultados tan diferentes. En uno me da 50, en otro me da 80. ¿Sí ven? Entonces, los dos hacen el mismo proceso que llamar a ese método, pero obviamente cambia porque los objetos que se les está pasando, uno de la clase perro y otro de la clase león, tienen funcionalidades diferentes. El correr del león hace esto y el correr del perro hace esto. Entonces, claro, dependiendo del objeto, él llama acá a ese método correr y pues si es el perro, es el de la clase perro, pues va a ser esta acción va a ser algo diferente. Si es de la clase león, va a ser algo diferente. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Aunque bueno, el get energía consumida realmente creo que es el mismo método para ambas clases. Retorna, solamente tiene esa tarea y es retornar lo que vale el atributo de energía consumida, que es en el cual se está basando el valor de la energía consumida del animal. Entonces, aquí es donde estamos aplicando polimorfismo, porque estamos llamando a una misma acción, ¿cierto? Como en el tema de acelerar del carro, estamos llamando a la misma acción, que es, por ejemplo, hacer correr, pero ya dependiendo de cada objeto lo resuelve diferente, ¿de acuerdo? Entonces, así como allá era el motor de carburador y el motor de energía, aquí es pues obviamente el perro y el león. Entonces, el método, o sea, se llama la misma acción, es hacer correr al animal, es la misma acción, pero obviamente ya, digamos, para cada caso la acción se sobreescribe o se interpreta o se ejecuta de manera distinta, ¿de acuerdo? Viniendo de la misma clase. Entonces, se está aplicando acá reglas de polimorfismo. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda?
Muchachos, Pues hasta el momento no, señor. listo. Pues si ya se les queda claro, me les quito el sombrero. ¿Sí? Igual, pues recuerden ustedes que esto es más de, o sea, esto hay que leerlo, hay que también practicarlo. Es algo que obviamente se usa en la programación, no siempre, pero sí es algo que se usa normal porque pues es de los principios de la programación en cada objeto. ¿De acuerdo? Lo que se ha visto acá es aplicable a cualquier lenguaje de programación. Usted puede hacer lo mismo en cualquier lenguaje, hacer polimorfismo, herencia, encapsulamiento, abstracción, en cualquier lenguaje. ¿Sí? Por eso lo más importante, digamos, de uno aprender a programar es conocer esos principios, es conocer la programación orientada a objetos, es lo más clave. ¿Sí? Porque si usted mantiene esa estructura de programación, pues obviamente ya después es aprender una sintaxis de cada lenguaje, que pues igual también es similar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal les parece esta parte? ¿Muy difícil, fácil, intermedio? Toca estudiarlo más, toca seguir mirando más. Sí, lo que yo les recomiendo es que busquen, digamos, polimorfismo, bueno, cualquiera de los términos en internet sobre programación orientada a objetos y pues obviamente les van a decir, digamos, de pronto una información teórica y en algunos casos, pues obviamente ejemplos. La mayoría de los ejemplos se los van a encontrar para Java, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente Java aplica muy bien este principio, pues ya que es un lenguaje netamente orientado a objetos y pues obviamente también otro lenguaje, ¿no? Pero pues digamos que el más representativo de todo esto es Java. Pero como les digo, es lo mismo, es el mismo principio, es la misma forma de trabajar. Incluso ustedes ven que en la presentación hay cosas que se hablan de Java, cuando se hable, digamos, de estático, cuando hablé, por ejemplo, de que en Java toca al método abstracto hay que definirle qué tipo es, porque pues eso es para Java, ¿sí? Pero digamos que son cositas que cambian muy, muy, muy pequeñas, de resto es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo otro es que, pues obviamente ya dentro de la próxima clase vamos a empezar a trabajar en los requerimientos, ya vamos a empezar a programar y vamos a mirar cómo usar todo lo que hemos visto para hacer una estructura mucho más, eh, digámoslo así, estructurada, basada en el conocimiento de objetos. ¿Listo? Vamos a analizar esa parte. Lo que yo les dije en el grupo pasado, esto no es la punta del iceberg. O sea, esto todavía no es, digamos, lo más complejo de la programación orientada a objetos. Todavía hay un tema adicional, que ese sí, digamos, lo dejo a búsqueda de ustedes, pero que sí es, digamos, al menos necesario que ustedes sepan que existe, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan encontrarlo. Eso, digamos que lo que sigue en esto de complejidad, a nivel de complejidad, se llama patrones de diseño, ¿sí? Entonces, los patrones de diseño son, digámoslo así, una estructura de código ya definida para resolver problemas comunes al momento de desarrollar, ¿sí? Entonces, dentro de los patrones de diseño, aquí está la historia, ustedes pueden encontrarla, bueno, aquí hay libros completos que habla de todos los patrones. Están los patrones de arquitectura, de diseño, principalmente estos dos, y obviamente nosotros estamos hablando en este caso de patrones de diseño. De arquitectónicos existen varios, el más conocido y el que vamos a usar se llama modelo vista controlador, ese es un patrón arquitectónico, pero este es más del diseño, de la fase ya de diseño como tal. Entonces, dentro de la fase de diseño tenemos los patrones creacionales, en este caso son 4 patrones, ¿sí? Aquí incluso se pueden encontrar ejemplos de cada uno de los patrones, o bueno, en su gran mayoría aquí está. Uno de los más conocidos es este patrón, el singleton, ¿sí? Que por ejemplo, este que es uno de los más importantes, dice que garantiza la existencia de una única instancia de una clase y la creación de un mecanismo de acceso global a dicha instancia. Restringe la instancia de una clase o valor de un tipo a un solo objeto. Entonces, por ejemplo, esto nos sirve si usted, o sea, uno programando orientado a objetos dice, oiga, yo quiero crear una clase, pero quiero que solamente se instancie una vez. No quiero que se sigan creando objetos, sino que se instancie una sola vez.
Ejemplo, la conexión a base de datos. Yo quiero que solamente se haga una conexión a base de datos, o sea, se distancie un objeto de la conexión y solamente exista uno para todo el software, ¿sí? Entonces, en ese caso se aplica singleton, ¿sí? O sea, ya se resolvió ese problema y se llama singleton, ese patrón de diseño que ayuda a resolver eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este prototipo dice, crea nuevos objetos clonándolos de una instancia ya existente, y así sucesivamente, ¿sí? Aquí está pues, el patrón arquitectónico modelo vista controlador. Están los patrones estructurales, que en este caso son 2, 4, 6, 8 patrones. Y los patrones de comportamiento, que son 2, 4, 6, 8, 10, 11. O sea que en total son 11 y 8, 19. Y acá son 6, 25 patrones de diseño como tal. ¿Sí? No sé si estén contando bien, 25. Entonces son bastantes. Cada uno pues tiene una explicación, porque hay unos que son más complejos que otros, ¿sí? Pero pues digamos que, y hay unos obviamente más usados que otros, ¿no? Entonces, digamos que sí les dejo este tema menos para que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, este de fachada, es para que ustedes lo conozcan y obviamente pues resuelvan, o digamos lo busquen un libro, miren cómo es el código. Los códigos no son largos, son cortos, solamente que hay que entender cómo se interpretan. Así como usamos el polimorfismo, también hay que saber, digamos, cómo se implementa, pero los códigos realmente no son tan extensos, ¿sí? Entonces hay que entender qué hacen. Miren acá, por ejemplo, una implementación en Java, entonces, por ejemplo, qué hacen, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué, o sea, qué nos ayuda a resolver y cómo se construye? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Eso digamos que sí es como una de las cosas más complejas que existen en la programación orientada a objetos y se llama patrones de diseño. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, eh, pues por hoy ya terminamos lo que es esta presentación. Igual por aquí hay unas cositas, pero ya es más que todo el resumen y la parte del static que ya les expliqué. Eso es como ya un resumen de lo que se en toda la presentación. Y como les digo, ya la próxima, pues ya empezaríamos como tal a hacer un ejercicio práctico basado en unos requerimientos que yo tengo ahí. Entonces empezamos a definir y a construir, digamos, esa estructura. ¿De acuerdo? Implementando todo lo que es la programación orientada a objetos para poder pues, avanzar y después ya empezar a usar modelo vista controlador. Listo, muchachos, entonces voy a detener aquí la grabación